Hola, cordial saludo. Mi nombre es Luis Alberto Checo Gómez. Soy estudiante del programa de Ciencias Políticas que oferta la Universidad Nacional Abierta de Distancia. El siguiente video corresponde al curso de Derecho Constitucional General en su fase final que se denomina fase 5 caracterización. Bueno, mi intervención la quiero estructurar de la siguiente manera. Primero quiero pasar a definir qué es eso o qué es esa corriente doctrinal llamada constitucionalismo. Me gustaría iniciar definiendo este concepto para tener unas bases conceptuales de cómo este concepto, esta corriente doctrinal está inmersa en nuestra sociedad. Y segundo, me gustaría hablar sobre esos hechos históricos a nivel constitucional que fundamentan dicha doctrina y que obviamente tienen una estrecha relación con nuestras constituciones contemporáneas. Y por último, me gustaría hablar sobre esos movimientos o ese factor que da nacimiento a esos marcos constitucionales que claramente es el poder constituyente. De esa manera quiero hacer mi intervención. Bueno, entonces vamos a definir qué es el constitucionalismo, esa corriente doctrinal. Bueno, el constitucionalismo yo la defino de la siguiente manera y lo tengo entendido de la siguiente manera. El constitucionalismo es esa doctrina, esa corriente basada en los principios morales que siempre va a limitar el poder que tiene el Estado. O sea, la principal función del constitucionalismo es limitar el poder que posee el Estado. O sea, es, por así decirlo, someter a las instituciones burocráticas a un catálogo de derechos, los cuales estas instituciones burocráticas tienen que proteger para que obviamente se respete y se dé, por así decirlo, un grado más de protección hacia esas dignidades y a esos valores colectivos o individuales que poseen los individuos en un marco constitucional o un marco legal. Eso es el constitucionalismo. El constitucionalismo tiene como principio dos objetivos, que es primero, proteger a los individuos dándoles y brindándoles unos derechos esenciales para su dignidad. Y segundo, frenar el poder que tiene el Estado, frenar a las instituciones por medio de esos catálogos. O sea, ninguna institución perteneciente al Estado puede violar o amedrentar sus derechos constitucionales que están plasmados en la Carta Magna. Eso es el constitucionalismo y de esta manera lo defino. Bueno, ahora quiero hablar sobre ese recorrido histórico de cómo el constitucionalismo, por así decirlo, se ha materializado en la contemporaneidad. ¿Qué factores han jugado para que esto sea realidad en nuestra contemporaneidad, en nuestra sociedad? Obviamente, el constitucionalismo tiene como función protegernos y obviamente organizar el Estado para beneficio de quienes, de nosotros, los individuos. Bueno. Como bien sabemos, durante el periodo de la humanidad, gran parte de ella fue gobernada por una doctrina que se llama teoría teocrática, en la cual la gobernanza era basada en unos principios divinos, o sea, era influenciada por unos principios que obviamente reflejaban esa esencia de Dios. Obviamente los reyes, especialmente las monarquías, ejercían su gobernanza bajo estos principios, gobernaban siempre a sus sociedades o a sus reinos bajo estos principios eclesiásticos. Ante la vista de historiadores de la actualidad, constitucionalistas especialmente, esto es visto como algo que amedranta esas dignidades del ser humano en ese tiempo. Y pues obviamente ese periodo del siglo XV hacia atrás y gran parte de la Edad Media siempre estuvo gobernada por esta teoría teocrática en la cual obviamente la gobernanza se basaba en los principios divinos. Obviamente esto ponía en declive obviamente esas dignidades del ser humano. Obviamente el ser humano no podía ser partícipe de asuntos políticos. Tenía que tener, por así decirlo, un estatus en la sociedad alto para que pudiera ser partícipe de la sociedad. Y obviamente la clase más baja, la clase trabajadora en esos casos, no podía ser partícipe de esos asuntos. Obviamente había unos grandes índices de desigualdad, donde unos tenían facultades de, obviamente, ser partícipe de asuntos públicos y otros no. Tenían que siempre ser subordinados por quienes estaban en lo alto. Eso, por así decirlo, esa forma de gobernanza despertó algo que se llama los movimientos liberales. A partir del siglo XVII y siglo XVIII se comienzan a observar los primeros, por así decirlo, movimientos liberales que buscaban dar una mayor cabida, una mayor gama de derechos que se les garantizaran a ellos, obviamente se garantizaran sus dignidades.
Un ejemplo claro de ello es la Revolución Francesa, en donde obviamente la monarquía ejercía una gran opresión sobre el pueblo. ¿Y esto qué hizo? Esta monarquía lo que hizo fue despertar ese resentimiento de, obviamente, la sociedad que se levantó, obviamente se levantó contra los principios de esa monarquía. Obviamente abolieron el antiguo régimen y establecieron uno nuevo. Obviamente allí se plasmaron, por así decirlo, en la historia se plasmaron esos derechos humanos, por así decirlo, o esos derechos ciudadanos, que obviamente lo que buscaban era que, obviamente, el marco legal protegiera más a los individuos y obviamente con esto, por así decirlo, se hizo y se separó obviamente lo social con lo religioso. Obviamente porque las monarquías siempre iban enfocadas en esos principios divinos. Lo que buscaba el constitucionalismo no. Lo que buscaba el constitucionalismo era ir más allá, era usar un grado de, obviamente un grado de moralidad y un grado de ético muy elevado para obviamente plasmar estos principios. Dejaron, por así decirlo, lo religioso aparte y se enfocaron más en la racionalidad y la moralidad para crear estos principios. Obviamente eso fue un gran paso a nivel constitucional porque se plasmaron esos primeros derechos ciudadanos del hombre, los cuales los protegían y le daban unas garantías que no poseían antes. Eso es uno de los hechos históricos a nivel constitucional que yo más hago énfasis y es uno de los que, por así decirlo, tiene más importancia dentro del constitucionalismo. Obviamente debo destacar aquí las ideas ilustradas de John Jacobo Rousseau, uno de los que se considera padre de la democracia, en el cual sus ideas ilustradas influyeron de gran manera en esta revolución, que es de gran importancia a nivel constitucional. Eso es uno de los hechos importantes a nivel constitucional, entre otros. Por ejemplo, la Revolución Gloriosa, que fue esa revolución inglesa en las cuales obviamente se evidenció, por así decirlo, los primeros genes del constitucionalismo, porque obviamente la sociedad en general y obviamente el Parlamento buscaba, por así decirlo, ponerle un freno al rey, o sea, de que sus acciones no pudieran ser aplicadas directamente a la sociedad, ¿no? Sino que tenían que ser pasadas como por un filtro, que en este caso el filtro, ¿quién es? Es el Parlamento, quienes deciden si estas leyes son aptas para la sociedad o si se llega a afectar, por así decirlo, esa esencia de los derechos. Ese es otro hito histórico a nivel constitucional que yo considero importante. Bueno, a nivel histórico, todos esos movimientos revolucionarios, por así decirlo, dieron cabida a lo que conocemos hoy como esa teoría constitucionalista. Bueno, para no alargarme mucho, quiero ahora sí explicar cómo es que nacen estas, para así decirlo, estas constituciones o esto, para así decirlo, este nuevo constitucionalismo. Esto es gracias a esos movimientos liberales, o sea, encabezados por quién, por el pueblo. Eso todo es encabezado por el pueblo, el poder constituyente primario, que es quien tiene la facultad de reformar y ordenar un ordenamiento jurídico que garantice una gran gama de derechos que siempre van a ser para beneficio de quién, de ellos mismos. Obviamente, el poder constituido da vida a la constitución ya que la constitución es la vida del Estado, ya que está la parte dogmática, donde están todos esos principios, derechos y valores, y la parte orgánica en las cuales, por así decirlo, se formula o se organiza el Estado, según sus necesidades y su contexto. Eso es el poder constituyente primario. Y obviamente el poder constituyente primario da vida al poder constituido, quien tiene facultad de reformar las constituciones, pero bajo ciertos límites, bajo ciertas directrices de la misma constitución. Eso es, por así decirlo, esos dos conceptos de poder constituyente primario y poder constituido o derivado. Poder constituido siempre va a operar bajo los reglamentos de la Constitución. Bueno, de esta manera concluyo mi intervención. Espero que mi argumentación cumpla con los criterios de evaluación. Muchas gracias. Hola, cordial saludo. Mi nombre es Luis Alberto Pacheco. Soy estudiante del programa de Ciencias Políticas que oferta la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD. Bueno, como bien he mencionado en la parte inicial de mi intervención, hice énfasis en ese concepto de constitucionalismo. Traté de explicar ese recorrido histórico tomando esos hitos a nivel constitucional que son importantes para entender este concepto. Y pues también hice énfasis en el poder constituyente y poder constituido, que en últimas instancias el poder
constituyente primario es quien da vida a los ordenamientos jurídicos y por ende da nacimiento a esas constituciones que obviamente las constituciones dan vida a los derechos fundamentales y da vida a esa organización del Estado, de cómo debe de funcionar y cómo debe actuar. Bueno, esa intervención que quiero hacer ahora, esta segunda intervención, la quiero enfocar en explicar esas formas de organización estatal. Quiero hacer énfasis en el Estado de Derecho, en el Estado constitucionalista y en el Estado social de Derecho. Bueno, como bien sabemos, el Estado de Derecho se caracteriza por que la ley, o sea, la ley prima en este Estado, o sea, todos los individuos, todo el accionar de los individuos, no importa su estatus social, su condición económica, su función dentro de la sociedad, todo el accionar tiene que estar sujeto a unas leyes, tiene que estar subordinado a unas leyes. Y pues aquí también se evidencia algo muy importante y es la separación de poderes, en donde el poder legislativo y el poder ejecutivo y el poder judicial se les atribuye unas funciones y unas responsabilidades y también se les atribuye que unas limitaciones para que no se, para que no se evidencie, por así decirlo, discriminación hacia los derechos o, por así decirlo, que se evidencie opresión hacia los cuerpos sociales. Bueno, eso son las características principales del Estado de Derecho. Todos están sujetos y subordinados por la ley y pues evidencia la separación de poderes para que no se concentre todas esas funciones en una sola persona. Esa es la principal función. Ahora quiero hablar un poco sobre el Estado constitucionalista, en donde la Constitución es quien predomina, o sea, todas las acciones del gobierno, de las instituciones burocráticas, todo el accionar de los individuos todo el accionar de todo, por así decirlo, de todo actor público, de todo funcionario público, tiene que estar sujeto a la Constitución. Todo tiene que estar guiado conforme a la Constitución. Es aquí donde la Constitución gana legitimidad y gana supremacía constitucional, porque todos la obedecen y todos la siguen. El Estado la obedece y actúa conforme a ella. Por eso estas son las características que más se resaltan en el estado constitucionalista. La constitución es quien prima en este estado. Bueno, ahora quiero hablar sobre el Estado social de derecho. En uno de los que más evidencia en la contemporaneidad, un ejemplo de ello es en el caso de Colombia, con su constitución política en 1991, el cual adoptó por esta forma sociopolítica. Bueno, el Estado social de derecho se caracteriza porque el Estado hace una gran intervención en la sociedad para solucionar esas desigualdades que pueden afectar a ciertos sectores o a cierta población. Por ejemplo, el Estado tiene que intervenir para equilibrar esos niveles de pobreza, o sea, el gobierno, el Estado da ayuda a estas personas, a esos grupos minoritarios que tienen esa deficiencia económica y pues obviamente el Estado les da este apoyo, esta ayuda para que puedan subsistir. Eso es la función del Estado social de derecho y hacer intervención en la sociedad para solucionar esas, por así decirlo, esas desigualdades, esa pobreza, ese desempleo. Estas son las características que más se resaltan dentro del Estado social de derecho. Bueno, estas tres formas sociopolíticas o forma de organización estatal que mencioné anteriormente fueron producto de qué? De esos acontecimientos que yo mencioné anteriormente, como la Revolución Gloriosa, la Revolución Americana, la Revolución Francesa. Todo esto se fue ganando gracias a estas revoluciones encabezadas por quién? Por los cuerpos sociales. O sea, todas esas revoluciones que en últimas instancias lo que buscaba era dar más libertad, más dignidad hacia el ser humano, fue encabezada por esos, por la población que en últimas instancias fue quien plasmó esos principios morales en donde el constitucionalismo o el neoconstitucionalismo, como se le conoce en la contemporaneidad, tiene que actuar en la sociedad. Bueno, de esta manera concluyo mi intervención. Espero que mi explicación y mi argumentación cumplan con los criterios de la rúbrica de evaluación. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Sandra Noelli Imbaya Beltrán, soy estudiante de Derecho de la Universidad La UNA, Universidad Abierta y a Distancia. Hoy, en este video, hablaré sobre dos elementos claves de nuestra Constitución, la parte dogmática y la parte orgánica y su relación con el nuevo constitucionalismo colombiano.
¿Qué es la parte dogmática de la Constitución? Los artículos del 1 al 94 establecen valores fundamentales del Estado ciudadana. Se destaca la participación en el pluralismo y los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales dentro del marco del Estado de Derecho. Esto implica que no basta con reconocer los derechos, sino que deben ser protegidos activamente. El artículo 91 induce mecanismos judiciales como la tutela para garantizar los derechos. Según Rocancio Bedoya del 2022, esta parte impulsa una ciudadanía comprometida y esfuerza la democracia en el nuevo constitucionalismo latinoamericano. ¿Qué es la parte orgánica de la Constitución? Desde el artículo 113 se define la estructura y el funcionamiento del Estado, incluyendo los tres poderes públicos, legislativo, ejecutivo y judicial, y los órganos de participación ciudadana. El Tribunal Constitucional es la clave y protección de los derechos fundamentales, asegurando que las leyes y las acciones del Estado no los vulneren. Melo Santos del 2020 describe esta parte como la autoridad constituida, es decir, las instituciones que operan dentro del marco constitucional. Relación entre ambas partes. Las secciones dogmáticas y orgánicas son complementarias. La primera define los derechos y los valores, mientras que la segunda organiza el poder para hacerlos efectivos. En este enfoque se refleja el moderno constitucionalismo, donde garantizar derechos va más allá de anunciarlos, requiriendo mecanismos concretos de protección. La Constitución 1991, influenciada por el nuevo constitucionalismo latinoamericano, representa un avance significativo en este aspecto. Reflexión final. Comprender la Constitución implica conocer dimensiones dogmáticas y orgánicas. La primera protege los derechos, la segunda asegura las instituciones necesarias para defenderlas. Ambas juntas expresan el espíritu del constitucionalismo moderno. Es un Estado más justo, participativo, inclusivo y comprometido con la dignidad humana. Muchas gracias. Con Juan David Perdomo Ochoa, estudiante de Ciencias Políticas. Importancia de los derechos fundamentales de la Constitución Política de Colombia a la luz del nuevo constitucionalismo. Para entender la importancia de los derechos fundamentales en Colombia y el nuevo constitucionalismo, hago una aproximación a su concepto como la doctrina que genera autoridad en un Estado, en el cual parte de principios, reglas vinculantes para la protección de las personas. Su importancia en Colombia se basa en los derechos fundamentales que a la luz de la Constitución Política del 91 terminó siendo las formuladoras, pues antes esto eran formalidades y buenas intenciones, mientras que la nueva Constitución tiene, al menos en el papel, un de mayor protagonismo frente a la parte jurídica del cumplimiento de los derechos, siendo fundamental para su defensa la tutela. Artículo 86 de la Constitución Política debido al papel que ahora juega el juez en la nación vinculante, pues esta lea es una especie de escudo protector a través de la Corte Suprema de Justicia, convertida en la cuartilla máxima de la Constitución de los Derechos Fundamentales.
Otro aspecto importante del nuevo constitucionalismo en Colombia han sido la inclusión, dignidad humana, que reconoce sus derechos como etnias, mujeres, niños, discapacitados, etc. Considerada justa, equitativa e incluyente.